Saludos amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva entrega de Pulso Nacional. Agradecemos a los que nos siguen a través de BTV, Canal 36 y todas las frecuencias de cable a nivel nacional y los que nos siguen también a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Hoy tendremos una interesante entrevista con el licenciado Francis Soto, psicólogo clínico, con quien conversaremos sobre el estrés y su impacto en la sociedad. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Señor Cárdenas, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Cómo tuvo sus días? Los días siempre, Sí, siempre pero van bien. cuando los días son muy lluviosos, yo sé que usted eso le preocupa mucho, ¿Y tiene que por qué trasladar. tiene que Bueno, porque usted es preocuparme? No. un exitoso productor agrícola y a veces el agua le inunda las cosechas y la cosa. Aunque hay un refrán popular que dice que, lo, que el agua derramada en el campo cubre su daño porque es más beneficiosa que los daños que puede hacer. Bueno, eso decían los viejos. Decían los viejos, ¿verdad? Sí. Mire, doctor, esta semana hay muchos temas interesantes, pero aquí nos mantenemos constantemente en actividad política. La política sigue siendo un tema que, que contagia a los dominicanos. Y a propósito de política, todos los partidos están en campaña, ¿eh? Todos los partidos están en campaña en su reestructuración interna. Lo hizo el PLD, que anunció que va a hacer un evento para escoger un- ponerse de acuerdo y buscar el perfil de quién podría ser su candidato presidencial, como lo hizo en las elecciones pasadas, pero realmente es una escogencia ya de un candidato presidencial, aunque el Tribunal Superior Electoral le prohibió ese evento. Y en el caso del partido Fuerza del Pueblo no hay que hacer ningún esfuerzo. Es un partido hecho y construido a la imagen y semejanza de una sola persona. Ahí nadie puede hacer no que una sola persona. Donde hay un ruido grande, doctor, en el Partido Revolucionario Moderno, ¿Y ruido por qué? o porque el presidente de la República anunció cuando fue escogido, ganó la reelección presidencial, que no se va a postular. Bueno, pero Y dijo, yo no me voy a pero postular en un hecho muy digno de su parte. No me voy a postular y entonces voy a dejar que otro dirigente. Entonces así ha desatado una camada de dirigentes y de funcionarios, muchos de ellos funcionarios, altos funcionarios del gobierno, que ya comenzaron a estructurar su grupo político para aspirar a la presidencia. Se habla de que hay 6, 7 grupos aspirantes presidenciales con perfil presidenciales. Y no es que no tengan mérito, porque son jóvenes talentosos, preparados, incluido varias mujeres. Entonces eso ha desatado ahora mismo una situación, es que el trabajo propio que debiera impulsar esos dirigentes del partido de gobierno a consolidar la gestión del presidente en el gobierno, porque la mayoría de ellos ocupan posiciones públicas, entonces están distrayendo parte de su tiempo y de su actividad en lugar de impulsar los programas de desarrollo de su responsabilidad administrativa en el gabinete, lo que están trabajando en la creación de su tendencia. Y hay mucho, ¿eh? Se habla de usted, yo sé que usted está identificado con alguno de ellos. Ahí se habla de David Collado, se habla de Wellington Arnaud, se habla de Yayo, Lobatón. Entre las mujeres está Carolina Mejía, y lo que para algunos pudo haber sido una sorpresa, pero que ya no lo es la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que ha dicho que ya tiene su director de campaña. Usted recordará, doctor, mire, que hace unas semanas, unos meses, ella dijo que tenía un sueño, que era, ella soñaba con ser presidente. Entonces parece que ella va trabajando, impulsando ese sueño.
¿Usted cree que existen posibilidades reales de que una mujer pueda asumir la presidencia de la República? Y enfrentar a políticos de mucha experiencia. Porque una de las debilidades que se le señala a ella es que ella no tiene ese contacto directo, ese grajeo de la actividad partidaria en los barrios, con la población y la gente. O sea, ella como funcionaria ha sido excelente. Una de las mejores vicepresidentas y ha sido muy eficiente, trabajadora. Pero en política usted tiene que bajar a las bases y vincularse con la gente, identificarse con la gente. Bueno, mira, eso se veía venir, el asunto político en la República Dominicana. Todavía no hemos cumplido un año de la toma de posesión del presidente Luis Abinader, que decidió por motu propio modificar la Constitución para prohibir la reelección después de 2 años. De dos periodos. De un periodo La gubernamental. petrificó. Ningún presidente puede hacerlo. Los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana, desde que se salió del proceso electoral pasado, han estado en campaña, han estado trabajando en esa dirección. El país se ha constituido, no hoy, de hace largos años, en un avispero permanente en lo que es el proceso, las aspiraciones presidenciales. Un proselitismo. Y más que preocuparse por los problemas internos y resolver de manera conjunta, unificada, la situación que afecta a la República Dominicana. En el Partido Revolucionario Moderno, además de Carolina Mejía, del sector de Hipólito Mejía, Es hija de Hipólito. el grupo del PPH, Pero eso no existe, PPH, doctor. es el grupo Hipólito. Bueno, el grupo de Hipólito, la influencia de su papá. Además de, está, ya usted lo dijo, el ministro de Turismo, David Collado. Está Raquel Peña, la vicepresidenta de la República, que tiene su auspiciada por el sector, el Grupo Económico de Santiago. Un sector muy poderoso e influyente. Que está por encima hoy del sector empresarial del Gran Santo Domingo, de la capital. Pero mire, doctor, usted sabe que está la iglesia y también. La iglesia católica. Porque ella es una ficha importante. Y además de la iglesia católica. De la iglesia católica. Y las universidades. Y universidades porque ha sido formadora. Sí, sí. Ha sido formadora. También se encuentra Guido Gómez Mazara, quien tiene un buen perfil. Un buen perfil. Muy buen y perfil. además un gran apoyo en la base del Partido Revolucionario Moderno. Asimismo, se encuentra aspirando Wellington Arnaud, el director de INAPA, y Yayo Eduardo San Lobatón, el administrador de aduana, un excelente administrador. Y un buen funcionario, y una persona muy amable, muy cercana a la gente. Él tiene muy buena aceptación en la base. Y además de eso, también está Francisco Peñaguaba. Tony, hijo de Peña Gómez, del gran líder José Francisco Peña Gómez, y quien es director
De los programas sociales. de los programas sociales del gobierno. Pero Tony Peña no se le siente tanta fuerza a lo interno, ¿eh? No, Está como más pero bajo perfil. están. El presidente ya había asegurado de que antes de irse a compromiso, excelente compromiso, trabajo que ha estado desarrollando fuera del país, en la cumbre de los océanos. De los océanos, en París. En París. Había comprometido de que el trabajo de escogencia del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno será de manera pulcra, donde participará la base del Partido Revolucionario Moderno y será transparente este proceso de escogencia. Lo malo es que estos funcionarios, sin todavía haber cumplido un año de gestión el presidente de la República, ya están envueltos en un proceso distrayéndolo de lo que es su compromiso, porque son funcionarios, su compromiso con el Estado, con la administración pública, con garantizar un gobierno que administre y gestione los servicios en la República Dominicana. La misión sería garantizar que el presidente Abinader finalice su gobierno Y que con una buena aceptación. Y los funcionarios deben de empujar en ese sentido. Pero sin embargo, como usted señala bien, a pesar de que los plazos legales no lo contemplan, en violación a eso, que dice que un año antes de las elecciones, ya en el oficialismo están todos esos grupos arrenciando en un proselitismo intenso. Incluso ya se están haciendo reuniones y recorridos fuera de diferentes comunidades, claro, reuniéndose entre los dirigentes de su partido. Todavía no han hecho concentraciones públicas, porque eso definitivamente no entre se ha hecho. la dirigencia, debo decirle algo a los amigos televidentes, entre la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, la mayoría en estos momentos está con David Collado. Bueno, algunas encuestas lo señalan así. La mayoría de los dirigentes está con David Collado. Pero que David ahora tiene en la semana que acaba de transcurrir, hay dirigentes de segunda categoría que han manifestado su apoyo a Carolina Mejía. Y otros a David Collado. Y otros a David Collado. Sí, pero estoy hablando que la mayor parte de la dirigencia del partido está con David Collado. Pero hay una situación que... Hasta hoy. Pero mire, doctor, hasta usted, hoy. Ese apoyo que está recibiendo Carolina Mejía se debe en parte al trabajo que está haciendo su papá. Hipólito Mejía está visitando a los dirigentes y la está presentando. Esta es mi candidata, hay que apoyarla a ella. Ella tiene preparación, tiene capacidad y lo ha hecho ya en varias actividades públicas. O sea, él está haciendo una actividad proselitista abierta a favor de su hija, y es normal, es su hija, pero es una violación a lo que establece los plazos legales de la Junta Central Electoral. No hay pre-campaña, no hay campaña electoral. Eso podría hacerse con cierta discreción, porque son varios equipos que están en eso. Ahora, hay un tema, doctor, que es interesante. Aquí se ha dado caso de por lo menos 8 o 9 vicepresidentes de la República que han aspirado a ser presidente de la República. Y la mayoría no logran la nominación. Y solamente se recuerda que 3 de esos vicepresidentes lograron la nominación de su partido, pero perdieron, no ganaron. Así es. Que es el caso de Francisco Augusto Lora, que se enfrentó a Balaguer y logró... Se fue con el MIDA. Y se formó el MIDA, pero no ganó, siendo vicepresidente de la República. El caso de Jacobo Magluta.
Jacobo Magluta que no ganó porque Salvador Jorge Blanco le hizo una jugada ahí. ¿Cómo porque fue él eso, ganó doctor? las Usted, elecciones. usted conoce esos detalles, porque usted era de ese entorno, dígame. Hubo una cantidad de votos Que prefirió dárselo a Balaguer que no fueron contados y que Salvador Jorge Blanco prefirió que se le sumara. apoyar a Balaguer, dejar eso así. Pero eran votos del PRI, ¿no? ¿Verdad? El partido que formó Lógico. La gente votaba por el PRD y por el PRI. Y entonces al final, votos que debían ser analizados y sumado a la candidatura en la Junta Central Electoral, que no lo fue porque en una intervención Salvador Jorge Blanco dijo que ya, que se quedara y eso. No, pero hay una situación. Eran lloros. No, yo recuerdo que había que como el PRD lo postulaba y lo postulaba el PRI, había gente que votaban por los dos. Correcto. Pero la intención del voto era clara. El que yo quiero es a este, todos lo anulaban. Y el otro caso, doctor, fue el de Jacinto Peinado. Jacinto Peinado fue vicepresidente de Balaguer. Ese fue otro y también. Fue candidato. Fue candidato por su partido, pero no logró. Ese fue otro también. Ahora, que le hicieron una diablura. ¿Usted cree que Raquel Peña sea la candidata presidencial? Vamos a esperar. Porque ella tiene buen perfil. Lo que yo entiendo, y además tiene un gran sector que lo respalda. Que la respalda. Pero el problema es que le hace falta más una relación directa con la base del partido y con la población. En ese sentido, desde el punto de vista del proselitismo político. Es lo que yo entiendo. Pero hay ella nombró su jefe de campaña. El director de Promesecar, su amigo Adolfo, jefe de campaña. ¿Amigo tuyo? Amigo suyo. Gran amigo tuyo. Una bella persona, y ha hecho un buen trabajo estupendo ahí. Adolfo Pérez. Adolfo Pérez, sí, es su jefe de campaña. Pero mire, doctor, realmente un panorama interesante de mucho proselitismo, pero al final eso puede beneficiar o perjudicar al PRM. Lo puede beneficiar porque está activando la militancia y hay varios precandidatos y es un partido que se está sacudiendo y que puede presentarse vigoroso en un proceso electoral. Lo puede debilitar si como consecuencia de esa lucha interna no se llega a un acuerdo. Ahora, ¿cuál sería el papel del presidente Abinader? Porque se especula que ahora, a final de año, el PRM va a tener que escoger su nueva la dirección nacional y se especula que el presidente sería el presidente Abinader sería el presidente del partido. Y podría ser un punto de equilibrio, ¿eh? Y lo será. Aunque muchos dicen que no debiera serlo el presidente. Pero yo creo que sí, porque ya él no va a ser candidato. Él no aspira a ser candidato. Él lo será. Ni puede ser candidato, porque él mismo puso un candado en la Constitución. Vamos a una pausa, porque hay más en Pulso Nacional.
Agradecemos al licenciado Francis Soto, destacado psicólogo clínico y de la salud, aceptando nuestra invitación para conversar hoy con nosotros y con ustedes en Pulso Nacional. Doctor, ¿cómo se siente? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para servir y sobre todo para acompañar a su interesante audiencia, ¿verdad?, en estos temas de interés nacional. Bueno, la psicología tiene varios aspectos importantes. Muchas veces se vincula al comportamiento individual de la persona, pero también se ha ido expandiendo y hay una mayor comprensión de la sociedad de lo que es la extensión hacia afuera, el componente social. ¿Cómo influye el componente social en el comportamiento de la persona? Y sobre todo en esto que llamamos ahora el estrés, que todo se le atribuye al estrés. ¿Cómo el estrés realmente encaja? De un problema individual, ya el estrés se puede comenzar a ver su consecuencia en el plano del contexto general de la sociedad. Correcto, sí. Vamos primero a aclarar que el estrés es una sobrecarga de trabajo que experimenta un organismo, ¿verdad?, que experimenta realmente a las personas. Entonces, cuando la persona está sobrecargada, cuando la persona está muy agobiada y hay muchas cosas por las cuales tiene que luchar en el día a día, es que el organismo se prepara para enfrentar situaciones difíciles. Entonces, el estrés tiene una dimensión individual, que es esa que nos atañe a nosotros como persona, como individuo, pero también tiene la parte social, que nosotros como personas, como entes sociales que somos realmente, nos desenvolvemos en la comunidad. Entonces, en esa parte social que usted bien menciona, es realmente donde la persona se desenvuelve y donde la persona, ese estrés que siente, entonces, es como si se juntara con el estrés de toda la otra persona y muchas veces hacen de que se creen a veces situaciones y comunidades estresantes. Por ejemplo, algo que nosotros podemos ver todos los días es el tránsito. Ahí nosotros vemos el estrés manifestado de manera completamente social, ¿verdad? Porque en el tránsito de este país, que es bastante hostil, que es bastante difícil, nos damos Caótico. cuenta, y caótico, o sea, nos damos cuenta que todo el mundo anda estresado, Sí, ¿verdad? sí, Entonces sí. ahí donde se manifiesta muchas veces también el estrés, en esa parte social. ¿Qué grupos sociales son más vulnerables o están más expuestos al estrés crónico y por qué? Sí, mira, el estrés realmente nos afecta a todos, en sentido general, pero ya se entiende, se ha revisado, que las personas, los que tienen mayores cargas de trabajo, los que tienen mayores cargas horario, ¿verdad? En esa parte, sabemos que el trabajo, por ejemplo, hoy no termina solamente cuando usted sale de su espacio, sino que a veces se va a la calle o cuando llega a su casa también sigue estresado. Entonces, las personas trabajadores, muchas veces, que están sometidas a largas horas de trabajo, es donde se ve que el estrés causa mayores estragos. ¿Y cómo impacta la pobreza y la violencia en la generación de este tipo de estrés? Sí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos sociedades altamente violentas o sociedades hostiles, o vamos a decir esta ciudad hostil, como también la han denominado muchos ingenieros y también arquitectos, en esta sociedad que es hostil. Cuando está el problema, por ejemplo, en las comunidades, de ruidos constantes, o sea, un vecino que te prende una música altísima, un vecino que muchas veces no colabora con la parte de la limpieza o la comunidad que no colaboran con la parte de organizar todo lo que es el entorno, cuando también está lo que son las partes violentas, a veces de muchas, podemos decir así, bandas que también azotan, todo eso va generando estrés. Entonces, esa parte social que realmente nos afecta a todos, influye realmente en el estrés de la persona. Hay un componente que se utiliza mucho ahora, que tiene que ver con el comportamiento de los actos colectivos y algunos políticos también, que es lo que se llama el autocuidado. ¿Cómo se puede influir directamente en ese comportamiento con el estrés? Sí, el estrés, cuando nosotros hablamos de autocuidado, nos referimos a esa parte en la que la persona se observa, ¿verdad?, y revisa cómo está su vida. Y también el autocuidado, ellos saber cuáles son esas cosas que me ayudan como persona a yo mantener o a yo tener una calidad de vida equilibrada. O vamos a decir, un estrés que no me afecte, un estrés que no se cronifique, como se diga. Entonces, en la parte del autocuidado es donde la persona hace esa introspección, esa reflexión,
cuáles son las cosas que lo estresan, por ejemplo, cuáles son los momentos detonantes, ¿verdad? Obviamente tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir en la parte del tránsito que nos agobia todo, pero es revisar cuáles son esos componentes, esas partes donde nosotros nos sentimos más estresados y entonces hacer ese equilibrio entre una cosa y otra. Los actos colectivos, los actos políticos también influyen en eso. Sí, definitivamente, y sobre todo en esta sociedad, en esta comunidad, cuando tenemos problemas de agua, cuando no tenemos las necesidades básicas cubiertas, por ejemplo, como que se nos recoja la basura en X cantidad de veces a la semana, que no nos llega el agua potable, que tenemos que buscar entonces para almacenar, que nosotros entonces tenemos que caminar mucho a tomar un transporte colectivo que muchas veces es de mala calidad. Todas esas son cosas que se agregan y terminan también afectando a la persona y creando mucho estrés. ¿Se ha registrado en el país algunas redes sociales o grupos, ¿no, verdad?, en que se pueda citar como un ejemplo de que pueden realmente transitar, caminar, funcionar como un espacio de cuidado mutuo? Cuidado mutuo en las redes sociales, pasa con las redes sociales que muchas veces las personas están conectadas pero están alejadas. Es decir, las personas muchas veces tienen esas redes como Instagram, donde usted ve la pantalla, y muchas veces entendemos que podemos desestresarnos a través de esos contenidos. Sin embargo, lo que se ha evidenciado, lo que se ha revisado en la investigación es que terminamos más sobrecargados. ¿Y por qué acercarnos y alejarnos? Explíqueme. Sí, exacto. Es un fenómeno social que lo explica un sociólogo moderno, que nosotros podemos estar aquí conectados por este celular. Ajá. Sin embargo, eso nosotros podemos percibir como una cercanía entre nosotros, realmente lo que hace es que nos aleja. O sea, porque no hay, aunque aparentemente Hay una pueda haber, comunicación. hay una Y hay un comunicación, contacto. hay un contacto, exacto. Lo que quizás no sea visual cara a cara, pero hay un contacto. Exacto, Yo pero estoy conversando con otra persona a distancia. exacto, a distancia, pero cuando decimos que nos aleja, muchas veces porque nos aleja del que tenemos cerca. A eso que nos referimos. O sea, a veces Al nosotros, entorno. al entorno, exactamente. Quizás nos acercan con alguien y nosotros estamos hablando que no está en el país, pero nos alejan del entorno social, que es donde nosotros debemos estar más comunicados, quizás más en contacto, porque son las personas que nos escuchan y son las personas que nos ayudan a cargar con nuestras, vamos a decir, nuestros problemas. Eh, eh, el, el enfoque realmente del estrés podría llamarse que a veces son detonantes y cubren a todas las sociedades como en caso de una pandemia, de una crisis social que somete a la población. Y un caso reciente fue la pandemia del COVID. El mundo entero, la sociedad completa, la humanidad tuvo que recogerse, cambiar sus hábitos normales. Y ¿cómo pudo eso incidir en el comportamiento Sí, y en los efectos psicológicos claro, también, claro. tanto colectivo como individual? Por ejemplo, esa pandemia del COVID, ya Ujú. se han hecho incluso No, investigación, claro, ajá. cómo esa parte realmente coaccionó muchísimo la salud mental de la persona, porque tener que vivir confinado por un tiempo larguísimo, que no estamos diseñados para eso, ¿Y influyó cuáles mucho. fueron los efectos realmente que produjo esa situación? Ansiedad. Porque el aislamiento, Sí, claro, claro. Los efectos directos definitivamente fueron ansiedad, depresión y estrés. Esos fueron los tres factores donde más se evidenció ese estilo de vida que se vivió en el COVID, por ejemplo, que lamentablemente ese confinamiento, bueno, que en el momento era necesario, pero esa parte realmente afectó muchísimo en lo que fue la ansiedad, en la depresión y en el estrés. y en un las personas. alejamiento también social. Nadie quería Alejamiento acercarse a social. nadie. No me Exactamente, tosa sí. cerca de mí, usa mascarilla. Ay, yo no le pongo la mano a eso porque me puedo contaminar. Dentro de las O cosas sea, que estamos todavía acarreando, dentro de las cosas que nosotros estamos percibiendo muchísimo, ese distanciamiento que en muchas personas se creó y se Sí. mantuvo así. O sea, muchas veces ya no queremos estar cerca del otro porque entendemos que nos puede contaminar. Entonces, o que nos puede contagiar de algo. Entonces nosotros como seres humanos, como entes sociales, necesitamos el contacto del otro. O sea, necesitamos estar cerca, necesitamos conversar y necesitamos sobre todo hablar de nuestros problemas y de las cosas que nos preocupan para nosotros sentirnos apoyados y sentirnos que podemos caminar en las cosas que nos suceden. se habla de los problemas de estrés, los problemas psicológicos individual y también de lo colectivo. ¿Cómo en ese sentido, entonces, qué papel jugaría la psicología comunitaria ante problemas generales de una sociedad? Velar, en primer lugar, velar, porque Hablando del estrés social. sí, exacto. Cuando hay estrés social, digamos, vamos a decir esa ciudadanía, vamos a decir la comunidad,
Velar porque haya entornos saludables y entornos sanos. ¿Qué es un entorno saludable? Bueno, un entorno donde un vecino o un colmado no nos prenda un musicón desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, donde los motores, que también se han revisado, que son altos estresores. ¿Por qué? Porque le quitan esa parte del silenciador, se la quitan adrede a propósito, entonces hace realmente que haga más ruido. Entonces la comunidad siempre puede unirse, ¿verdad? Para velar por esos tipos de espacios donde hayan parques realmente que sirvan para que la persona pueda distraerse, donde las personas puedan caminar, donde puedan hacer ejercicio, donde puedan haber espacios de juego también para los niños. Esa parte colectiva donde nosotros en la comunidad debemos velar para que se cumplan, ¿verdad? Esas normas que muchas veces están y Porque así la persona eso vivir que de usted manera explica ahora saludable. mismo es el escenario de lo que sucede, el ruido, la bulla, los motores, la inquietud, la intranquilidad. Pero ¿cuál sería el papel, el rol de esa psicología comunitaria para enfrentar eso? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Sí, sí. La psicología comunitaria precisamente le atañen los problemas que afectan a la comunidad, Al entorno, ¿verdad? ¿verdad? Al entorno. Entonces, como eso hay que verlo de algo colectivo, no es que pueda irse directamente a trabajar con un individuo, ¿verdad? De manera personal, sino a nivel general. Entonces, en la medida que la persona, en la comunidad, digamos, en la psicología comunitaria, pueda hacer velar para que esos espacios se cumplan y esos espacios puedan estar hábiles para la persona, ayuda al estrés. Eso que le ¿Se mencioné. conocen casos exitosos de aplicación de esa política de psicología De psicología comunitaria comunitaria, ante sí. situaciones puntuales en alguna comunidad del país? ¿Se puede citar Cuando algunos las casos? sociedades se empoderan con Ajá. la palabra que se está usando ahora, que está muy de moda, realmente se han Empoderamiento. visto, sí, empoderamiento, se han visto resultados. O sea, hay comunidades, por ejemplo, residenciales donde ponen normas, donde ¿Usted ponen... conoce alguna Sí, experiencia sí, exitosa? sí, hay residenciales donde ponen normas, por ejemplo, y dicen, bueno, no se puede andar a tal hora para partir con una música alta, por ejemplo, el entorno para el área común hay que cuidarlo, o sea, donde hay juntas de vecinos que se encargan de velar por Pero eso, generalmente esas son comunidades, son residenciales o barrios que están, están están cercados, están cercados. O sea que cerrados, el sí, acceso sí, también sí, tiene que ser por autorización. sí, Eso sí. permite entonces ya un mayor Claro, control, ¿verdad? claro, permite Eh, mayor control. Ya en las comunidades, vamos a decir, de los barrios y de demás entornos, a veces muy ahí vulnerables, ahí ahí es que el es más reto difícil. realmente. Se hace psicología comunitaria, digamos, ya conglomerando a la persona para darle alguna charla, para darle algún tema, algo donde la persona pueda realmente recibir una información valiosa, pero falta ese empoderamiento y esa voluntad de los comunitarios, vamos a decir de los directores, que son la Junta de Vecinos y demás, para hacer que se cumplan esas normas y esas leyes. Usted habló licenciado, sobre el autocuidado, pero hay muchas limitaciones también en ese sentido. ¿Qué acceso podrían tener los sectores más empobrecidos para, para, para poder beneficiarse de esto? O en otro sentido, ¿cuáles serían las barreras que existen, que había que vencer para esos sectores de menores recursos, acceder a lo que podría llamarnos una salud mental equilibrada? Exacto, sí. El autocuidado, como le mencionábamos hace un rato, hace Sí, pero referencia a ese enfoque cuidado. colectivo, Pero ¿verdad? cuando es un enfoque selectivo, entonces hay que abocarse. Vamos a decir que los estamentos que están disponibles para eso son las unidades de atención primaria, por ejemplo, las unidades de Cosas que no atención existen en el que no país. tenemos en el país, que deben de Tenemos existir. muchas limitaciones en ese sentido, Esos son barreras. muchas También barreras. están esas instituciones, por ejemplo, que tratan con personas, ya sean niños especiales, como se le llama popularmente, o el CONAPE, que son las personas que trabajan con los envejecientes, donde puedan acudir a buscar algún tipo de ayuda. Entonces, esas son digamos, las instituciones que están disponibles, que deben de funcionar. Sin embargo, muchas veces por las limitaciones que tienen, la persona no puede acceder a ella, ¿verdad? A ese tipo de ayuda. Y ahí es donde está la barrera en la cual usted hacía esa pregunta. Barrera es que la persona no puede muchas veces acceder porque ya los cupos están llenos, porque tú vas para que te atiendan a tu niño, que por ejemplo puede tener autismo a un nivel muy, digamos, que necesite mucho apoyo social, entonces tú vas para la institución y ya no hay cupo, o al envejeciente que está en la casa y necesita una atención especial y tú vas al CONAPE y a veces no está la persona que vaya. Sí. Entonces, esos son parte de la barrera. Sin embargo, siempre Pero se invita a la persona que sin vaya. embargo se reconoce como un derecho el autocuidado. Claro. Entonces, ese es un derecho que corresponde al ciudadano. Entonces, ¿qué mecanismo podría utilizarse para hacer valer mi derecho y poder recibir de las autoridades
el acceso. La asistencia, exacto. Digamos, esa asistencia fundamental, que es la asistencia de salud, que lamentablemente no, ¿verdad? Hay muchas cosas todavía que seguir mejorando. Entonces, para valer ese derecho es sencillamente, o no sencillo, porque no podemos decir que es algo sencillo, pero es recordarle a la persona que tiene que seguir luchando por esos servicios, tiene que seguir abogando porque hayan esos espacios de atención primaria, tiene que seguir pues, abogando porque se le dé salud, ¿verdad? Educación y también la parte de la alimentación, que son todas esas partes donde abogan a que la persona tenga una mejor calidad de vida. Hay una responsabilidad principal del psicólogo social, que es velar por crear todas las condiciones para que una comunidad, por ejemplo, pueda controlar o manejar de manera muy puntual el estrés social. Pero ¿qué importancia tiene el fortalecimiento del liderazgo dentro de la propia comunidad? ¿Qué papel juega el líder en esa comunidad? No dejárselo solamente profesional de la psicología, como los dirigentes fundamentales de la comunidad pueden, ese trabajo comunitario, incidir en ese objetivo. Sí. Ahí está la importancia de lo que son las juntas de vecinos que mencionábamos ahorita, hacer esa conciencia, siempre que se lleva algún tipo de charla, algún tipo de tema a esas comunidades, es para hacerle también entender y que puedan revisar, o sea, de que también el poder siempre o muchas veces está en sus manos, o sea, de que se unan esa comunidad, de que puedan revisar cuáles son los problemas que atañen, ¿verdad? Por ejemplo, al barrio, tenemos unas tuberías rotas que hace mucho que no las arreglan, ese papel de líder, cuáles vamos a seguir yendo, por ejemplo, a la institución, a la CAS, aquí en el caso de Santo Domingo, para que nos reparen eso. Bueno, fuimos hoy, volver mañana, insistir, persistir, ¿verdad? Para que la persona pueda realmente adquirir y obtener esos derechos realmente que son lo que le reclamar su derecho. Reclamar Pero hay un su aspecto derecho, importante, sí, que es la educación. Habría que desarrollar algún tipo de campaña, de orientación, para que la población sepa realmente, adquiera conciencia, una especie de democratizar el conocimiento en la población sobre lo que es el estrés, sobre lo que es el bienestar emocional, ese tipo de cosas. Sí, claro. ¿Cómo lo enfocaría usted? Primero, haciendo conciencia dentro de esa parte que uno llama la promoción de la salud, a que la persona pueda entender de que todo lo que ocurre en su comunidad son cosas que le afectan, ¿verdad? Cuando no están bien, son cosas que le afectan a su salud física, emocional, a su salud mental. Como decíamos ahorita, un colmadón que te prenda una música porque es sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, eso afecta a tu calidad de vida, claro, y afecta a tu salud mental. Un camión de la basura que está propenso a pasar 3 veces a la semana, pero que nada más va uno, también afecta a tu salud mental, ¿verdad? Porque es la parte física, pero también está la contaminación, ¿verdad? Visual, la contaminación en todos los aspectos que también nos afectan. Y el efecto estresante de que y el efecto estresante, claro. Que no se te un parque que requiera luz y que no tiene iluminación porque o se la robaron o sencillamente se dañó, se deterioró y el ayuntamiento no responde, también eso es algo que atañe. O sea, todas esas cosas es de lo que siempre se le da esa conciencia a la gente, se le dan esos, o sea, ese entrenamiento, como uno le puede llamar, para que la gente pueda reclamar esos derechos y sienta que son cosas, entienda que son cosas que le atañen y que le afectan en su salud mental. ¿Por qué vivimos en una cultura que normaliza el agotamiento como una señal de éxito? Mira, el periodista, bueno, no periodista, sino el ensayista José Luis Tavera, un ensayista que escribe brillante. Yo lo leo siempre en Diario Libre. Y escribe en Diario Libre. Escribió en estos días un artículo que yo lo recomiendo, que él dice, o sea, cómo los dominicanos hemos normalizado. Se normaliza. Lamentablemente, esa parte de desorden. Y él pone muchísimos ejemplos ahí en el artículo que escribe. Y cómo ese mismo dominicano, cuando va a otra ciudad, se comporta de manera diferente. Sí, se monta en un avión y es como que si le cambiaran el chip, ¿verdad? Entonces, nosotros lamentablemente hemos normalizado a nivel social de vivir muchas veces en el desorden. Entonces ya uno entiende, bueno, que eso es así, somos así y no nos damos cuenta cuánto eso nos afecta realmente en nuestra calidad de vida. Bueno, son cosas que se terminan normalizando. Se nos agotó el tiempo. Nos hubiese gustado seguir conversando sobre este tema sumamente interesante, pero no me gustaría cerrar esta conversación sin una reflexión. Finalmente, ¿cuál sería un llamado suyo hacia una cultura de cuidado, con dignidad en la República Dominicana de la salud mental?
Primero, que la persona pueda entender de que como seres humanos tenemos derechos, esos derechos inalienables que eso nos fueron dados hace siglos, ¿verdad? Y que ese derecho incluye la salud. Dentro de muchas otras, pero incluye la salud. Nosotros estamos realmente abocados, estamos necesitados de salud en todos los aspectos, salud física y salud mental. El llamado puntual es que las personas puedan hacer conciencia y puedan hacer pues esa parte de que necesitan adquirir y tener salud mental. Y esa salud mental es también una organización que nosotros podemos cada día, podemos decirlo así, fomentar, y una organización que nos corresponde a todos realmente, haciendo valer nuestro derecho, educarnos y también velar para que todos podamos tener ese entorno amigable y entorno saludable. Bueno, muchas gracias al licenciado Francis Soto, destacado psicólogo social y de la salud. Psicólogo clínico de la salud. Clínico, por su participación con nosotros en Pulso Nacional. Y ustedes, amigos, tenemos mucho más en Pulso Nacional. Miren, en el distrito municipal de Zambrana, de la provincia de Sánchez Ramírez, del municipio de Cotuí, se está provocando un crimen con la tala indiscriminada en la cabecera del río Naranjo por parte de la Barrigol. Crimen ecológico. Llegaron a un acuerdo, supuestamente, pero la tala indiscriminada, la deforestación, eso es lamentable lo que ha ¿Y quién va a ocurrido. cargar con ese pasivo ecológico ahí? Yo no sé, porque Medio Ambiente debió meterse para resolver ese problema y no lo ha hecho. Y supervisar eso. No es, Osvaldo, no es que trasladen los campesinos, que se destinen 20.000 millones de pesos. No es eso, sino que realmente se resuelve el problema medioambiental de ahí. No, y el problema también es que ahí está afectando el río. Y que un río que se va a contaminar. Que va a contaminar al Yuna. Y después al Bajo Yuna. Y toda esa contaminación. Y el efecto, lamentablemente, Osvaldo, el tiempo es un verdugo. Nosotros tenemos que despedir el programa. Pero mira, el tema importante, me gustaría que lo tratáramos en la próxima entrega de Pulso Nacional. Así que, amigos, le invitamos a continuar con nosotros en la próxima entrega de Pulso Nacional.